El caso de Jeffrey Epstein sigue revelando nueva información a diario. Los últimos detalles sobre este caso son impactantes. Sorprendentemente, este nuevo vídeo data de 2006, durante la primera investigación. Lo que es aún más impactante es que no pudieron conseguir una condena que lo hubiera encerrado de por vida y puesto fin al ciclo. En este video examinaremos esta nueva evidencia y analizaremos su impacto en el caso. ¿Cómo afectará esta revelación a nuestra comprensión de los eventos y a la búsqueda de justicia? Acompáñanos para descubrirlo. Número 1. El nuevo video muestra a Jeffrey Epstein, un financiero con conexiones con los ricos y poderosos, con una historia tan oscura como compleja. Para entender la importancia del nuevo vídeo de la investigación de 2006, tenemos que remontarnos al comienzo de su crimen. La historia comienza en 2005, cuando el Departamento de Policía de Palm Beach abrió una investigación sobre Epstein tras recibir una denuncia inquietante. En marzo de 2005, los padres de una niña de 14 años presentaron acusaciones que desencadenarían una cadena de acontecimientos que desembocarían en uno de los casos judiciales. Acusaron a Jeffrey Epstein de pagarle a su hija para que le diera un masaje en su mansión de Palm Beach. No se trataba de un masaje común y corriente, y los detalles eran espeluznantes. La chica afirmó que Epstein había abusado sexualmente de ella durante la sesión. Aquí está el video del interrogatorio de una de las chicas que alegó que Epstein había abusado de ella. Ella me dijo que todo lo que tenía que hacer era darle un masaje y que él me daría $200, y eso era todo. Fui con ella. Le di un masaje y fue una situación extraña. ¿Le diste el masaje con ropa puesta? Lo único que tenía puesto era ropa interior. Ella no me dijo eso. Me llevé una sorpresa enorme cuando llegué. El Departamento de Policía de Palm Beach tomó en serio estas acusaciones y puso en marcha una investigación. Pronto descubrieron que no se trataba de un incidente aislado. Epstein supuestamente había creado un sofisticado sistema para reclutar a chicas jóvenes para masajes y otras actividades sexuales. La investigación reveló una red de reclutadores, a menudo mujeres jóvenes, que llevaban a las chicas a la mansión de Epstein con el pretexto de ofrecerles dinero fácil por un simple masaje. El detective Joe Rekery fue uno de los investigadores principales del caso. Él y su equipo llevaron a cabo una vigilancia exhaustiva y reunieron pruebas que pintaron un panorama sombrío de las operaciones de Epstein. Entrevistaron a múltiples víctimas, muchas de las cuales eran menores de edad, y sus historias eran sorprendentemente similares. Las niñas fueron atraídas con promesas de dinero solo para encontrarse en situaciones en las que fueron explotadas sexualmente. La investigación policial descubrió un patrón de abusos que se extendió durante años. La mansión de Epstein estaba llena de evidencias inquietantes, incluidas mesas de masaje, juguetes sexuales y fotografías explícitas de niñas. Los detectives también encontraron registros y notas que detallaban los nombres y la información de contacto de las niñas que habían visitado la mansión. En octubre de 2005, el Departamento de Policía de Palm Beach ejecutó una orden de allanamiento en la mansión de Epstein. El allanamiento arrojó una gran cantidad de pruebas incriminatorias, entre ellas computadoras, guías telefónicas personales y registros de pagos. La policía también encontró imágenes de vigilancia que sugerían que Epstein había estado monitoreando de cerca las actividades dentro de su mansión. A pesar de la abrumadora evidencia, el caso enfrentó desafíos importantes. El equipo legal de Epstein, que incluía abogados de alto nivel como Alan Dershowitz y Kenneth Starr, montó una defensa agresiva. Contrató a investigadores privados para investigar los antecedentes de las víctimas y desacreditar sus testimonios. La presión sobre las víctimas fue inmensa y muchas se vieron intimidadas para que guardaran silencio. El caso fue llevado a la Fiscalía Estatal y se constituyó un gran jurado. Sin embargo, en 2006, los cargos que Epstein enfrentó fueron sorprendentemente leves. Fue acusado de un solo delito grave de solicitud de prostitución, un cargo que no reflejaba la gravedad de sus acciones. El jefe del Departamento de Policía de Palm Beach y el detective principal se sintieron profundamente preocupados por este resultado y decidieron remitir el asunto al FBI. El FBI
se hizo cargo de la investigación y el caso fue presentado al fiscal adjunto de los Estados Unidos. Esto marcó un punto de inflexión, ya que los cargos federales podrían haber llevado a una sentencia mucho más severa para Epstein. La investigación inicial de 2005 realizada por el Departamento de Policía de Palm Beach sentó las bases para comprender el alcance total de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein. El caso puso al descubierto una red de explotación y abuso que seguiría desenmarañando en los años siguientes. A medida que avanzaba la investigación del Departamento de Policía de Palm Beach sobre Jeffrey Epstein, el caso llegó a la Fiscalía Estatal en 2006. Se convocó a un gran jurado para que revisara las pruebas y determinara si Epstein debía ser acusado. Este proceso del gran jurado se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos del caso, planteando preguntas sobre el manejo de la justicia y la influencia del poder. El gran jurado fue convocado para decidir sobre los cargos contra Epstein. A pesar de la abrumadora evidencia reunida por el Departamento de Policía de Palm Beach, el gran jurado presentó una acusación formal por un solo cargo de delito grave de solicitud de prostitución. Este cargo fue sorprendentemente indulgente, considerando la gravedad de la presunta violación de Epstein. Barry Krisha, el fiscal estatal del condado de Palm Beach en ese momento, y la fiscal principal Lana Belovic, enfrentaron un intenso escrutinio por su manejo del caso. Los críticos argumentaron que habían socavado intencionalmente su propio caso para proteger a Epstein. La investigación del Palm Beach Post en 2019 reveló que KRCA aparentemente había torpedeado su propio caso frente al gran jurado. Esta acusación fue respaldada por la publicación de documentos del gran jurado que mostraban una línea de preguntas preocupante destinada a desacreditar a las víctimas. Por ejemplo, hacían preguntas como: ¿entonces no querías admitir que le habías permitido que te tocara? Sí, de acuerdo. ¿Y te dio $300? Sí, claro. ¿Dejaste tu número para que te contactara de nuevo? Sí. Las preguntas del fiscal parecieron poner la responsabilidad en las víctimas, muchas de las cuales eran menores de edad y no podían dar su consentimiento legalmente. Esta línea de interrogatorio, junto con las preguntas del gran jurado, pareció avergonzar a las víctimas y sugerir que deberían haberlo sabido. Las transcripciones del gran jurado también incluyeron el testimonio del detective de policía de Palm Beach, Joe Reckery, quien describió cómo una chica de 17 años llevó a niñas más jóvenes a la casa de Epstein. Epstein supuestamente le dijo que cuanto más jóvenes fueran las niñas, mejor. A pesar de las pruebas y los testimonios inquietantes, la acusación del gran jurado por un solo cargo de delito grave de solicitación de prostitución fue un golpe significativo para el caso. En 2008, después de extensas negociaciones, Epstein y los fiscales llegaron a un controvertido acuerdo de culpabilidad. Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de solicitación de prostitución y contratación de menores para la prostitución. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero cumplió solo 13 y pasó la mayor parte del tiempo en un programa de trabajo en libertad condicional que le permitía salir de la cárcel durante el día, trabajar en su oficina y regresar a la cárcel por la noche. Este trato ventajoso le permitió a Epstein evitar cargos federales y continuar con su vida con mínimas perturbaciones. Los sobrevivientes y sus abogados argumentaron que si los fiscales de Florida hubieran acusado a Epstein correctamente y le hubieran impuesto la ley, no habría podido seguir lastimando a las niñas en Nueva York y otros lugares. El acuerdo de culpabilidad también incluía un acuerdo de no procesamiento que otorgaba inmunidad a Epstein y sus co-conspiradores ante cualquier cargo federal futuro relacionado con sus actividades delictivas. Es importante señalar que el amplio acuerdo de inmunidad se mantuvo en secreto para las víctimas. El actual fiscal estatal de Palm Beach, Dave Arenberg, ofreció información sobre la gestión del caso. Explicó que las leyes y las actitudes hacia las niñas menores de edad involucradas en actos sexuales a cambio de dinero eran diferentes en ese momento. Hoy, reconocemos a estas niñas como víctimas de explotación y agresión sexual. A pesar de la naturaleza inquietante de los registros del gran jurado, Arenberg enfatizó que los fiscales probablemente no estaban tratando de arruinar intencionalmente su caso. En cambio,
estaban lidiando con abogados defensores muy poderosos y con la falta de cooperación de algunas víctimas, posiblemente debido a la intimidación. Hubo informes de investigadores privados que intimidaron a las niñas, lo que podría explicar por qué solo 2 víctimas comparecieron ante el gran jurado cuando hubo varias más. Los fiscales también se enfrentaron a abogados defensores de alto nivel que presentaban información que podía utilizarse en contra de las víctimas. La acusación formal del gran jurado de 2006 y el acuerdo de culpabilidad de 2008 son piezas fundamentales del rompecabezas de Jeffrey Epstein. Ponen de relieve los fallos y los desafíos del sistema jurídico. Eso le permitió a Epstein evadir la justicia durante tanto tiempo. Además de abogados de alto nivel, Epstein también contaba con algunas personas muy poderosas que ayudaron a facilitar sus crímenes y no estaban dispuestos a dejar que él cayera y los arrastrara con él. Sus métodos eran meticulosos y perturbadores. Número 2. Método de reclutamiento. El proceso de reclutamiento a menudo comenzaba con Maxwell acercándose a las jóvenes en lugares públicos como parques, escuelas y centros comerciales. Entablaba una conversación, presentándose como una figura amigable y confiable. El encanto y la sofisticación de Maxwell la hacían aparecer como una mentora o una benefactora. Les prometía a las chicas oportunidades de modelaje, educación o viajes, pintando una imagen de un estilo de vida glamoroso y emocionante. Una vez que Maxwell se ganaba la confianza de estas jóvenes, las invitaba a las propiedades de Epstein. La mansión de Palm Beach, en particular, jugó un papel importante en su proceso de reclutamiento. Según documentos judiciales y testimonios, Epstein atraía a chicas a su mansión con el pretexto de que le hicieran un masaje. El lujoso entorno de la mansión, con su opulenta decoración y sus suntuosas comodidades, creaba una ilusión de seguridad y legitimidad. El detective Joseph Recharay, que investigó a Epstein en Palm Beach, reveló que aproximadamente 30 mujeres habían hablado con él sobre realizar masajes y trabajar en la casa de Epstein. La mayoría de estas chicas no tenían experiencia previa en terapia de masajes, lo que pone de relieve la naturaleza engañosa de las tácticas de reclutamiento de Epstein. Recharay también señaló que Maxwell participó activamente en el reclutamiento de estas chicas, a menudo ordenándoles que llevaran a sus amigas a la mansión de Epstein. El proceso de reclutamiento era insidioso y manipulador. Epstein y Maxwell buscaban chicas de entornos desfavorecidos y les ofrecían dinero y regalos a cambio de su silencio. A algunas chicas incluso les pagaban para que reclutaran a sus amigas, creando así una pirámide de explotación. Este método garantizaba un suministro constante de nuevas víctimas y al mismo tiempo mantenía la operación bajo el radar. Epstein y Maxwell crearon un entorno en el que se hacía creer a las niñas que lo que les estaba sucediendo era normal y aceptable. Los entornos lujosos, las promesas de un futuro mejor y la participación de personalidades de alto perfil contribuyeron a esta ilusión. Los documentos judiciales revelados en 2024 proporcionaron más información sobre los métodos de reclutamiento utilizados por Epstein y Maxwell. Los documentos también pusieron de relieve la complicidad de algunas personas que hicieron la vista gorda ante los abusos o participaron activamente en ellos. El papel de Maxwell en el proceso de reclutamiento fue crucial. No era solo cómplice, sino participante activa de los abusos. Su capacidad para ganarse la confianza de las jóvenes y atraerlas a la red de explotación de Epstein fue un factor clave en el éxito de su operación. La participación de Maxwell agregó una capa de complejidad al caso, ya que demostró que el abuso no fue obra de un solo hombre, sino un esfuerzo coordinado que involucró a varias personas. Figuras de alto perfil como el príncipe Andrés y el expresidente estadounidense Bill Clinton fueron nombrados en documentos judiciales relacionados con las actividades de Epstein. Si bien no hay evidencia directa que implique a Clinton en actividades ilegales, su asociación con Epstein generó sospechas. El príncipe Andrés, por otro lado, enfrentó serias acusaciones de abuso sexual, que él ha negado. Virginia Giuffre, una de las acusadoras más vocales de Epstein, afirmó que Epstein y Maxwell la habían traficado con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrés. Las acusaciones de Giuffre atrajeron una importante atención de los medios de comunicación sobre el caso
y pusieron de relieve el alcance de las operaciones de Epstein y Maxwell. En una entrevista con la BBC en 2019, el príncipe Andrés negó haber cometido ningún delito y afirmó que no recordaba ningún incidente relacionado con Giuffre. Los documentos judiciales revelados en 2024 aportaron más información sobre las tácticas de manipulación y control utilizadas por Epstein y Maxwell. Revelaron cómo las niñas fueron coaccionadas, silenciadas y obligadas a sentirse cómplices de sus propios abusos. Los documentos también destacaron la complicidad de algunas personas que hicieron la vista gorda ante los abusos. La sensación de intocabilidad que rodeaba a Epstein y Maxwell se vio reforzada aún más por sus conexiones con personas poderosas. Estas conexiones les proporcionaban un escudo de protección, lo que dificultaba que las autoridades los obligaran a rendir cuentas. La participación de figuras de alto perfil también aumentaba la sensación de impotencia de las víctimas, ya que sentían que sus abusadores estaban fuera del alcance de la ley. Una de las conexiones más importantes de Epstein era Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés con reputación de descubrir y promover jóvenes talentos. Brunel cofundó la agencia de modelos Karen Models en París y más tarde estableció 1102 Model Management en Nueva York y Miami. Las agencias de Brunel eran conocidas por su capacidad para buscar modelos jóvenes de todo el mundo y a menudo se dirigían a chicas de entornos pobres o con oportunidades limitadas. La relación entre Epstein y Brunel fue mutuamente beneficiosa. Epstein brindó respaldo financiero a las agencias de Brunel, lo que les permitió expandir sus operaciones y atraer más talento. A cambio, Brunel le dio a Epstein acceso a un flujo constante de chicas jóvenes y vulnerables que estaban ansiosas por ingresar a la industria del modelaje. Esta asociación no fue solo un acuerdo comercial, sino una alianza profundamente personal que facilitó la explotación de innumerables víctimas por parte de Epstein. La industria del modelaje, con su fachada glamurosa y sus promesas de fama y fortuna, era la tapadera perfecta para las actividades depredadoras de Epstein. Las jóvenes, a menudo adolescentes, eran atraídas por la perspectiva de una exitosa carrera como modelos, las llevaban a las propiedades de Epstein bajo la apariencia de oportunidades profesionales, solo para encontrarse atrapadas en una pesadilla de abuso y explotación. Las propiedades de Epstein estaban meticulosamente diseñadas para satisfacer sus necesidades depredadoras. Su mansión de Nueva York, por ejemplo, era donde tenía su sala de masajes, donde ocurrían la mayor parte de los abusos. Se estima que cientos de niñas fueron víctimas de trata a través de su red, muchas de las cuales nunca pudieron presentarse por miedo, vergüenza o amenazas. La agencia de modelos, con su alcance internacional, le permitió a Epstein explotar a niñas de varios países, convirtiéndola en una empresa criminal global. El arresto de Epstein en 2019 trajo consigo algo parecido a la justicia, pero su posterior muerte bajo custodia dejó muchas preguntas sin respuesta. Jean-Luc Brunel también fue arrestado en 2020 acusado de violación y agresión sexual. También fue encontrado muerto en una cárcel francesa, en 2022. Sin embargo, se hizo justicia con la condena de Ghislaine Maxwell, quien está destinada a morir en la cárcel. Número 3. El juicio de Jeffrey. Ghislaine Maxwell. La historia de Ghislaine Maxwell comienza el día de Navidad de 1961, cuando nació en el opulento mundo de la familia Maxwell. Su padre, Robert Maxwell, era una figura destacada en el mundo editorial, conocido por su personalidad descomunal y sus despiadadas tácticas comerciales. Había pasado de la extrema pobreza en un asentamiento judío checoslovaco donde la mayor parte de su familia fue asesinada en el Holocausto a convertirse en un héroe de guerra del ejército británico, un magnate de la publicación académica, un diputado laborista y finalmente el propietario del Daily Mirror, uno de los periódicos de mayor venta del Reino Unido. Los primeros años de Ghislaine estuvieron empañados por la tragedia y el abandono emocional. Apenas 3 días después de su nacimiento, su hermano Michael, de 15 años, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma durante 7 años hasta su muerte. Este devastador acontecimiento dejó una gran sombra sobre la familia Maxwell. La madre de Betty Ghislaine
admitió más tarde en sus memorias que, tras el accidente de Michael, sus devastados padres apenas le prestaron atención al bebé. Este descuido tuvo un profundo impacto en la pequeña Ghislaine, quien, según su madre, desarrolló anorexia cuando era una niña pequeña. La infancia de Ghislaine estuvo lejos de ser idílica. Robert Maxwell, conocido por su estilo draconiano de crianza, sometió a sus hijos a abusos físicos y verbales. Los interrogaba en la mesa sobre geopolítica y sus planes futuros, haciéndoles llorar. Si sus respuestas no eran satisfactorias, nos pegaba con un cinturón, tanto a las niñas como a los niños, recordó Ian Maxwell, uno de los hermanos de Ghislaine. A diferencia de algunos de sus hermanos que se retraían o se rebelaban, Ghislaine siempre estaba ansiosa por complacer a su padre. En una entrevista con Tatler en el año 2000, lo describió como un padre inspirador y se dedicó a mantenerlo feliz. Esta dedicación pareció dar sus frutos, ya que Robert Maxwell más tarde bautizó su yate privado como Lady Ghislaine. Jane y R. Ghislaine se formaron en el Marlborough College y en la Universidad de Oxford, donde estudiaron historia moderna e idiomas. Sus contemporáneos en Oxford, entre ellos la escritora Anna Pasternak y Rachel Johnson, hermana del primer ministro del Reino Unido, notaron su interés por el poder y el dinero. A menudo se la veía en las fiestas mirando por encima del hombro de la gente para ver si había alguien más poderoso o interesante con quien relacionarse. Después de graduarse, el padre de Ghislaine se acercó a ella, la nombró directora de Oxford United, el club de fútbol del que era propietario, y le creó su propia empresa, que se dedicaba a suministrar regalos corporativos. Comenzó a salir con el conde Gianfranco Chicaña, un aristócrata italiano, y fundó un club privado exclusivo para mujeres. A pesar de estas aventuras, el objetivo principal de Ghislaine siguió siendo mantener su posición social y sus conexiones. En enero de 1990, y uno después de que su padre adquiriera el periódico New York Daily News, que estaba en crisis, Ghislaine fue enviada a Manhattan como su representante. Su mundo dio un vuelco en noviembre de ese año, cuando su padre desapareció de la cubierta de su yate, el Lady Ghislaine, y su cuerpo fue encontrado flotando en el mar. Ghislaine estaba desconsolada por la pérdida de su padre y pronunció un emotivo discurso ante la prensa mundial al día siguiente de su muerte. Las secuelas de la muerte de Robert Maxwell revelaron el alcance de sus fechorías financieras. Había saqueado el fondo de pensiones del grupo Mirror de 440 millones de libras para inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa, lo que afectó a 32 empleados. La familia Maxwell y el gobierno británico tuvieron que pagar los platos rotos, y este último acabó pagando 100 millones de libras para rescatar al fondo. En junio de 1992, dos de los hijos de Roberts, Ian y Kevin, fueron detenidos y acusados de fraude, pero finalmente fueron absueltos en enero de 1992. A pesar de la evidente culpabilidad de su padre, su familia siguió defendiéndolo, insistiendo en que no era un delincuente. La naturaleza exacta de su relación ha sido objeto de mucha especulación y debate. Algunas fuentes los describen como pareja romántica, mientras que otras sugieren que eran amigos cercanos y socios comerciales. Independientemente de los detalles, está claro que su relación era mutuamente beneficiosa. Ghislaine presentó a Epstein a sus amigos ricos y poderosos, mientras que Epstein le brindó el apoyo financiero que le permitió mantener su lujoso estilo de vida. A medida que su relación se desarrolló, Ghislaine se convirtió en una parte integral del mundo de Epstein. A menudo se la veía a su lado en eventos sociales y se la describía como su mejor amiga. En un perfil de 2003, la periodista Vicky Ward señaló que gran parte de la vida de Epstein parecía estar organizada por Ghislaine, quien actuaba como su coordinadora social y administraba sus diversas propiedades. Las fotos íntimas de la pareja publicadas por los fiscales sugerían que se mantuvieron cercanas a lo largo de los años. El papel de Ghislaine en la vida de Epstein se extendía más allá de la coordinación social. Los ex empleados de la mansión de Epstein en Palm Beach la describieron como la administradora de la casa que supervisaba al personal, se ocupaba de las finanzas y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Una empleada doméstica testificó que Ghislaine,
Le dio al personal un manual de instrucciones de 58 páginas y les ordenó que hablaran solo cuando se les dirigiera la palabra, evitando el contacto visual con Epstein. Este nivel de control y atención al detalle reflejaba las habilidades que Ghislaine había desarrollado para apaciguar a su exigente padre. Sin embargo, la relación de Ghislaine con Epstein iba mucho más allá de la gestión de su casa. Los fiscales revelaron más tarde que ella desempeñó un papel crucial en las actividades delictivas de Epstein, ya que buscaba y preparaba a niñas para que él abusara de ellas. Esta impactante revelación finalmente la llevaría a la caída y a la condena. En 2005, los padres de una niña de 14 años dijeron a la policía que Epstein había abusado de su hija. Esta acusación marcó el inicio de una serie de acusaciones contra Epstein, que culminaron con su arresto en 2019 por cargos de tráfico sexual. La muerte de Epstein en su celda poco más de un mes después desplazó el foco de la investigación hacia Ghislaine Maxwell. La relación de Ghislaine con Epstein se caracterizó por un patrón inquietante de abuso y manipulación. Ghislaine utilizó su encanto y sus conexiones sociales para atraer a jóvenes vulnerables a la órbita de Epstein, prometiéndoles oportunidades y apoyo financiero. Una vez que las niñas estaban atrapadas, Ghislaine las preparaba para Epstein, enseñándoles cómo complacerlo y asegurándose de que cumplieran con sus exigencias. Este comportamiento depredador recordaba inquietantemente la forma en que Ghislaine había aprendido a lidiar con la naturaleza caprichosa y abusiva de su padre. La fiscalía describió la cercanía de Ghislaine con Epstein como un factor crucial en su patrón de abusos. Su capacidad para controlar y manipular a las niñas la convirtió en una parte indispensable de la operación de Epstein. En diciembre de 2021, un jurado la declaró culpable de 5 de los 6 cargos, incluido el cargo más grave de tráfico sexual de una menor.